A una clase más de examen complexivo. Espero que todos se encuentren muy bien. En esta clase vamos a seguir avanzando con los contenidos que hemos estado adelantando de psicología general, todo esto con el objetivo de posteriormente, pues cuando ya estemos en la parcial número 2 y revisando el avance de sus artículos y cómo lo están llevando a cabo, ¿no? Cómo está pendiente esto de la tabulación que tenían que llenarla hasta el 25, pues también les quería preguntar hoy qué tal les está yendo con eso, si tienen novedades al respecto también. Eri. ¿Eri no está por ahí? No, Cristian. Magister, buenas noches. Sí, en realidad es sobre esto de las tabulaciones y las correlaciones que tenemos que hacer. Lo que pasa es que yo ya tengo listo todo. Ahorita incluso estoy ya avanzando en la parte de la discusión y quisiera ver qué momentito me podría ayudar para ver si es que voy por buen camino en la parte de las correlaciones y todo. Porque ya ahorita tengo resultados todos, solo estoy haciendo la discusión y conclusiones. Ah, ya, qué bueno, Cristian. Mañana, como les había dicho, esas horitas que tenemos sueltas, tanto del paralelo B como del D, que está en el portafolio y yo me pierdo en eso, le podemos utilizar para eso, Cristian, ¿le parece? Es que mañana no voy a tener luz a esa hora. ¿Le puedo enviar el Ah, ya. documento? Entonces, si no tiene problema, podemos verle ahorita. Sí, aunque no le tengo todavía todo en el formato, le puedo compartir ahorita pantalla de lo que llevo. Ya. Ya, ahorita le comparto. Esta parte de aquí es de los resultados de las preguntas. También le coloqué todo eso. No sé si está viendo. Le marqué como A tablas ver. de cada una de las preguntas desde el inicio. Estas ¿Ya son puede pues la hacerle un de... poquito más grande para verle mejor? Ahí está bien, tal vez. Otro poquito. A ver. ¿Y esos cuadritos no los puede hacer en tablitas? Ay, ¿qué digo? Esa, En en gráficos. gráficas, sí, porque el SPS me daba tanto en tabla como en gráficas. Yo le puse solo en tabla. Si quiere le puedo también poner en gráficas, que también me da. Ajá, porque no está como muy entendible. Sí, y acá está todo lo que ya empiezan las preguntas de violencia, enfocadas en violencia, desde aquí. Y estos son los resultados que me han ido arrojando. Ya, a Todos son ver, ahí significativos. déjele esa partecita, a ver, eso ahí, frecuencia, porcentaje. Sí, yo creo que se entendería tal vez mejor en una gráfica. Ya, ¿Esta ok. qué pregunta es? Esta es la del alumnado pone apodos o sobrenombres. Ah, ya. A ver, déjame ver la frecuencia, porcentaje. Ocurre pocas veces y no ocurre nunca. Ya. Y también ya tengo hecho las Está, correlaciones. está por preguntas unitarias, ¿no es cierto? Sí, esta es la parte de las preguntas unitarias, pero también ya tengo hecho las correlaciones de los 8 factores para sacar violencia entre alumnado y todo lo demás. Ya le muestro ahorita eso, ya que creo que eso es lo que más importa. Ahorita le Sí, muestro. sí. Ya. Estas de aquí, si se ven, son las correlaciones. Esta es la de violencia, son estas. Mm. Y me sale, le voy a bajar un poquito porque me sale bastante grande esta correlación. Me sale 0,01 la correlación, que según los estándares es como que está todo bien en ese aspecto, o sea que no hay problema. Ya, o sea, ¿qué porcentaje hay de frecuencia y de incidencia de este factor Eh, de todos los encuestados? sí, de este de aquí, es este 0,01, que según el este indica que las formas de violencia por parte del profesionado
o el alumnado están fuertemente interrelacionadas. O sea que sí se da bastante. Relaciones más Ya, fuertes de son los entre estudiantes. trato grosero del profesorado y trato injusto hacia los estudiantes, como castigos Allá es injustos. la percepción que tienen los estudiantes acerca de que los profes sí, de algún modo, Ajá, ejercen violencia a través de esos indicadores. sí, exacto. Esos son los resultados que me dio haciéndole la correlación de todas las Ya. preguntas que marcan este factor. Ujú. Y todas me marcaron, casi todas me marcaron 0,01. Hay unos que marcan un poquito menos, pero que es, o sea, es que sí pasa, pero pasa en menos medida. Ya, claro, porque en este se podía medir tanto la incidencia, es decir, qué porcentaje de estudiantes sufrieron o han visto esos tipos de violencia, y la Ujú, frecuencia quiere decir cada qué tiempo, si es frecuente o cada cuánto pasa. Entonces ujú. nos arrojaba esos resultados. Sí, y según esto, en casi todos los factores sí pasan bastante. Principalmente la violencia física entre ellos es la que más pasa, que es la de aquí. Ya. Sí, Ujú, yo justo estaba revisando la matriz bibliográfica con los chicos de que están en octavo, y ellos habían encontrado una información que en la escuela esta violencia física ellos lo toman como un chiste o ujú, como, claro, a empujarse a esta parte de lanzarse cosas o jugar a las peleitas, pues eso lo ujú. toman como chiste los Sí, estudiantes. y Entonces, sí sale, y sí hay relación en mis resultados en ese aspecto, porque la violencia mm, física directa, ellos dicen que en realidad casi nunca pasa, porque precisamente es como de que no, pues somos amigos, estamos jugando, no pasa nada. Pero si se lo ve desde afuera, otros dicen que sí pasa mucho, pero la gran mayoría es como que dijera, no, no pasa nada, no hay ningún problema en ese aspecto. Pero según lo estaba entendiendo y el SPS marca, todos los niveles me salen en 0,01, que las correlaciones significa que son significativas, que sí están correctas, que no hay como que respuestas al azar en ese aspecto. ya. Y solo quería como que revisar al 100% esto para ya empezar a escribir las conclusiones y todo lo demás. La discusión La sería. discusión, sí, discusión y luego pues resultados de discusión. Ya. Entonces, Cristian, en la discusión, lo que se ¿Ya? hace es con estos resultados que usted tiene, en primer lugar, identificar la incidencia, porque nuestro Ya. título está muy marcado en eso, ¿no? Ujú. Es decir, qué tanta violencia tiene percepción el alumnado, en qué tipo de Ya. violencia se da más, ¿En e qué ir menos? relacionando a los factores que están en la parte primera, a edad, género, posición Ya. socioeconómica, apoyo familiar, con la información que usted también ya tenía en la parte de la introducción en su artículo. Sí. Entonces ahí se vuelve a citar a los autores. Por ejemplo, si Ujú. un autor nos dijo que la violencia intrafamiliar es un factor de riesgo para que se genere violencia física en las instituciones educativas. Usted escribe, ¿no? Que tal como lo menciona el autor y le cita, sus resultados están también enmarcados en ese aspecto, en que en esa institución pues se ha generado, no sé, esta incidencia mayormente en la violencia física, la violencia verbal entre los estudiantes. Entonces ahí va argumentando con sus resultados y lo que mencionó el autor en la parte de la introducción, y en la discusión si se vuelve a citar, si se toma lo que mencionaron los autores cuando revisamos la matriz bibliográfica y cuando hicimos la introducción. Ya. Ok. Ok, Maquisero, está bien. Entonces ya lo voy a empezar a hacer así. Muchas gracias. Ya. Hay que ir relacionando con los factores, que eso sí teníamos también en la introducción, y también en esta parte de la primera que nosotros recabamos esa información tal vez. También Ya. ahí también tenemos información si es que los estudiantes pertenecen a otros países, han migrado, entonces ahí también se suele dar esta parte de exclusión social, disrupción en el aula, que también estaba por ahí un factor para relacionar. Si usted siente que le hace falta más información para poder sustentar su discusión, sí la puede aún buscar, Cristian, Ya. para Ok, poder perfecto. como así contrastar, ¿no?
Entonces, Ya. como esa correlación de 0,01 pues muestra que sí son confiables, que los resultados están acorde a lo que nosotros queríamos investigar, pues sí está muy bien. Esta incidencia y esta frecuencia, y ya le voy a decir al Julito a ver si de alguna manera nos puede arrojar en porcentajes, no sé, el 60, el 50, el 40%, a ver si también lo podemos sacar desde ese modo para enriquecer esta parte de los resultados y de la discusión. Y ya posteriormente a la discusión, lo que nos quedaría sería las conclusiones nomás. Ujú. Entonces, de ahí pega todo lo que ya teníamos en la matriz bibliográfica y ya con eso estaríamos. Ya, está bien, Magister. Muchas gracias. Muchas Ya. gracias. Eri, la Eri nos... Sí, Ahí sí ya se le prendió. no sé si se me logra escuchar. A ver, sí, 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 ahí sí. Magister, yo por molestarle por un tema de mis compañeros, la verdad. Sí. No sé si pasó algo con los oficios para aplicación del CUP de de los compañeros que mandamos la semana pasada. Yo ya les reenvié. A ver, déjenme ver. Porque hasta hoy al mediodía me decían los compañeros de que no han recibido nada. A ver. Magister, buenas noches. Perdón que le interrumpa. Sí, ya llegó Ahí el correo está. que yo estaba también incluido. Sí, está Salomé, Carla, pero no sé por qué me sale Carla, Erika, Brian con una X, no sé. María José, Ana Belén, Tati, Catherine, Verónica, Cristóbal, ahí están todos los oficios. Ya, Magister, ya les voy a decir que nuevamente revisen el Ya correo le envío porque una captura para que tenga. dice que no le había llegado todavía hasta más o menos 3 de la tarde. El Que sábado me les escribió. envía. Ya les voy a volver a decir que revisen el correo, Magister. Gracias. Y Mil si no, para disculpas yo y mi reenviarles de insistencia. nuevo. Ahí ya le envío Eri la captura, sino para reenviarles de nuevo. Ya, Magister, ahorita le reviso. Ya, a ver, no sé si Eri creo que me envió al final dos, eso sí no creo que aún me envié. Sí, Magister, de los dos compañeros que se les hizo un oficio previo, pero por el tema de tiempos ya les habían negado la entrada y volvieron a encontrar otra institución. Ya, pero Tati, ¿es otro aparte del que ya le llegó? Porque aquí ya le he enviado uno. Entonces dígale que revise y si necesita otra vez otro. Este sí va a tardar. Sí, por enviarle ahorita a Saúl. Ya ahorita, Magister. Porque dígale que revise el correo que ahí el sábado ya les envié. Entonces, porque si no les ha llegado, pues les voy a volver a enviar a las personas que no les ha llegado. Ahí me avisa Eri, ¿ya? Claro, Magister. Ya le revisé ahorita la captura de pantalla. Es de los dos últimos oficios. De estos compañeros sí llegó ya los oficios, porque ya algunos ya me lo avisaron. Pero de las compañeras Endara y Pero de la Tati ya está igual el oficio en la captura de pantalla. ¿Qué es otro? sí, porque no sé si este oficio que está en el correo eh, es de la institución. A ver, permítame un segundo, lo estoy viendo. De la institución
Unidad Educativa JA Convenios. Y no sé si el del correo que usted tiene enviado es de otra institución porque ella solicitó de una nueva por el tema de que le negaron en la primera institución. A ver. Hay de Fe y Alegría. Semión. Sí, a ver. ¿Cómo dice que se llama la institución? Unidad Educativa JA Convenios. No, no está, ya le voy a enviar. Tres, tres. Yairi, entonces ya le envié ahorita a Saúl los dos que me envió al final, ¿ya? Ya, Magister, muchísimas gracias. Ya ahí me comenta cualquier novedad. Ya, Magister, muchísimas gracias y nuevamente disculpe la insistencia. Ya, Eri, ¿cómo va con esa base de datos? ¿Sí hizo para los chicos para el examen, para que estudien? Sí, Magister, sí les creé el OneDrive compartido para que puedan ir revisando y descargando las... Las preguntas sin las respuestas, ¿no? Sí. Solo las opciones de respuesta, pero no señalada cuál es la opción correcta. Sí, así está, Magister. De los 3 grupos que yo ya tengo en el Drive, están sin elección de respuesta. Ya, a ver, qué lindos esos grupos que me hayan hecho. A ver, déjeme ver ahorita el horario, porque yo voy a ir a tomar solo los que tengo prácticos. Entonces, sería a ustedes, a octavo y a un grupo de sexto.
Entonces voy a ver los horarios que tenemos para decirles de una vez. Ahora está una esferita para yo también anotar. A ver, verá. Está séptimo. Séptimo, no. A ver, déjenme ver. Quinto, séptimo, noveno y sexto. Qué bueno que les han puesto juntos. A ver, noveno y octavo. También está en la tercera jornada. A ver, trabajo de titulación está de 1:20 a 1:50, pero sería el último examen que ustedes tienen. Entonces, yo estaría en la universidad a la 1 de la tarde para empezar a tomar los exámenes, ya como habíamos quedado, ¿ya? Primero, bueno, como tenemos los bancos de preguntas, pues ahí, según nos organicemos, tengo planificado más o menos de 30 a 40 minutos por paralelo, entonces de 1 a 2, a 2:30 ya terminamos. A ver, trabajo, examen complexivo 2. Voy a tomar desde la 1 de la tarde hasta las 2:30, a lo mucho, ¿ya? Ahí acabamos con noveno. Y a ver, ustedes van a estar hasta la 1. Ahora en la tercera jornada tengo a sexto y octavo. Ya bueno, chicos, a ustedes a esa hora les tomo yo de 1:30 a 2:30 más o menos. Ya me organizo con los otros grupos. Entonces, no se vayan a olvidar tanto Eri como los representantes del otro paralelo de mencionarles a sus compañeros eso, por favor, sobre el examen. Ya no, ya les informo en este momento. Ya, muchas gracias. Ya, a ver, ahora, como les mencionaba, vamos a continuar avanzando con lo de psicología general. Y bueno, a partir de esto ya tal vez haya una tarea, pero para la segunda parcial, ¿no? Entonces, bueno, eso no quiero que se estresen ahorita, sino más se centren en estudiar lo del examen y en hacer la tabulación de los resultados del CUP que están aplicando. Entonces, yo les voy a compartir una imagen para que ustedes, como los niños pequeños, hagan unas liñitas, porque hoy es descripción de emociones según la guía del examen complexivo. Entonces, hay esta imagen. Ah, y les voy a compartir. Ups, ya. Entonces, aquí usted va
sí pueden, ¿no es cierto?, descargar la imagen, o ya le voy a enviar a la Eri por el WhatsApp, porque por aquí siempre, no sé por qué no se pueden descargar los archivos e imágenes con esa actualización que hicieron. Entonces usted va a señalar con una línea las caritas con el nombre de las emociones, ¿ya? Ya luego vamos a hacer otra actividad. Esa está facilita. Le voy a compartir 2 imágenes a la Eri para hacer las 2 actividades. Primero haga de las líneas y luego ya le explico qué vamos a hacer con la otra. No sé si se le abre, Eri, revísele, porque lo estoy enviando desde la compu y no sé cómo se está enviando. No, ya, sí, sí se abren, Magister. Ya, ahí les comparte, por favor. Sí les puede compartir a los del otro paralelo también, ¿verdad? Ya les comparto ahorita en el Sí. Ya, gracias, Eri. A ver, entonces vamos a hacer lo de las líneas y posteriormente usted va a revisar la siguiente imagen, que es esta. Ya, como usted puede ver, aquí hay unas emociones básicas y a partir de ellas se van desagregando en otras emociones y a su vez en otras emociones. Entonces, lo que usted va a hacer es identificar cómo se siente, ¿no? O puede también hacer una historia, un tipo cuento pequeñito, tomando una emoción y desagregando en las otras, ¿no? Por ejemplo, esta de tristeza. Ya, no sé, una historia de tristeza. Había un niño que perdió sus marcadores o su cartuchera en la escuela y se sintió muy triste. Eh, Cuando fue a decirle a la profe que había perdido la cartuchera, pues empezó a desesperarse porque no encontraba sus colores y su mamá siempre solía ponerse muy enojada y ahí ya voy mezclando más emociones también, ira, enojo, frustrante. Entonces, cuando le gritaba y le recriminaba por qué no cuida sus cosas, pues él se sentía vulnerable y desvalido. Entonces, lo podría hacer como una historia de vida suya, como una historia de vida inventada, pero insertando algunas de estos nombres de emociones que nosotros vemos aquí en esta ruleta. Y la primera de unir las viñitas, pues también le sirve para poder de una forma más lúdica recordar todo esto, ¿ya? Entonces yo ya le pregunto posteriormente, después de unos 5 o 10 minutitos, qué tal le fue con esta actividad. A los tiempos yo tengo luz a esta hora, pero ya mismo se me va a las 7. Así que a los tiempos puedo prender incluso la cámara sin que se me vea toda distorsionada. Pero ya mismo se me va a las 7. Buenas noches, Magister. Mil disculpas, recién acabé de entrar. Dijo que hagamos alguna tareita. Solo lo último alcancé a escuchar. Sí, ya les anoto en el chat. La Eri les envió unas imágenes. Ya les voy a anotar. Ya, Magister, ¿ese es individual? Sí, sí, Anita. Muchas gracias. Ya, Anita, sobre la pregunta que le puso en el chat. Sí, por ejemplo, los del paralelo A solo estudian el banco de preguntas del A y los del B porque es diferente. Escogieron una opción diferente. Los chicos del B hicieron preguntas de todo octavo y noveno y ustedes solo de noveno.
Entonces sí es diferente a los chicos pues les voy a tomar a ustedes aparte y a los chicos del B aparte porque tienen un banco de preguntas diferente. Ya, como les dije, primero vamos a unir con líneas el gráfico con el nombre de la emoción. Posteriormente vamos a crear una pequeña historia real, es decir, suya o ficticia, inventada, como la que yo les di de ejemplo, utilizando al menos 5 emociones de la ruleta, ¿no? De la imagen de la ruleta de las emociones. Eso vamos a hacer para introducir el tema. ¿Cuelgo?
¿Y ya terminaste tu clase? No, si tengo que hacer un deber hoy. Sí. Está encendido un micrófono por ahí. ¿Ya pudieron completar, chicos? ¿Aún les falta? ¿Qué tal les va con esa actividad?
A ver, chicos, quien ya terminó, por favor, que nos comparta. Más que todo la historia, no quiero ver cómo relacionan las emociones en la historia. Profe, de las 5 emociones tienen que ser las 5 principales que están en la primera, en el centro de la ruleta, o pueden ser 5, pero de las que están en todo. En todo. Ah, ya, bueno, entonces le puedo compartir. Gracias, Heidi. Tengo que compartir la pantalla. Si quiere, si no nos puede leer. Ah, ya, bueno, les leo. A ver, mi historia dice así. Al iniciar mi curso universitario sentí mucho miedo por haber dejado de estudiar varios años atrás, y aunque las clases eran en línea, la ansiedad me invadía. Cuando me tocaba participar por mi edad y al no conocer a mis compañeros, me sentía insegura y aterrada, lo que me generaba pues mucha frustración. Con el tiempo y la interacción presencial hice amigos que me aceptaron y me hicieron sentir feliz e importante. ¿Tiene que ser ¿Ya? más largo? No, está muy bien. Muchas gracias, Heidi. Ya, Muy pues. bien. Otra historia, chicos, por favor. Recuerde que así está repasando. A ver, bueno, conste que no han hecho para revisarles. Eri les compartió. A ver, Janet, gracias. Eso, anímese, anímese. Buenas noches, Magíster, compañeros, buenas noches. Yo puse este ejemplo, Magíster. Dice, Carla al entrar a su oficina queda sorprendida al mirar un detalle en su escritorio. Cuando llegan sus compañeros, la comienzan a molestar que tiene un pretendiente secreto, por lo que comienza a entusiasmarse y a hacerse ideas de quién pudo ser. Durante el día se siente con mucha energía y cree que ese es uno de sus mejores días. No sé qué esté. Sí, está muy bien. Lo importante es que relacionemos las emociones. Muy bien, Janet, muchas gracias. Gracias, Janet y Heidi, por su colaboración y participación. A ver, chicos, como les decía, Eri les compartió un libro la semana anterior que se llama Introducción a la Psicología. Ya voy a abrir el portafolio para subirle ahí también. Entonces, en ese libro, en la página que vamos a leer, en la 347, están las teorías sobre las emociones. Entonces, vamos a revisar un poquito si hay diferencias, semejanzas entre esto de las emociones y los sentimientos, ¿ya? Entonces vamos a leer un poquito, pero verán que a las 7 se me va la luz. Y bueno, hasta conectar el cargador de mi Wi-Fi, pues ahí me esperan un ratito, ¿ya? Entonces vamos a empezar a leer, por favor, si me ayuda. Janet, ¿está por ahí? O Heidi, o Cristian. Sí, sí estoy, Magíster, pero no tengo el libro. Aquí está, ¿no le ve en la pantalla, tal vez? No, no me sale, Magíster. Alguien que le salga, Cristian, Denis, Steven, Era el magister. diga, si le sale, Dianita, o Soy de, nadie le sale. sí, pero Deciré, sí. Teoría sobre la emoción, ¿cuál es la causa gracias. de los sentimientos? Siga, siga, gracias. Ya. Siga, Desiree, ¿nos puede ayudar a leer en voz alta, por favor?
Perdón, ya, excepto Elliot, casi todos experimentamos emociones, estados mentales o sentimientos asociados a la evaluación de nuestras experiencias. Las emociones también conllevan respuestas implícitas, físicas y conductuales. Pero los psicólogos no acaban de ponerse de acuerdo sobre la causa de nuestras emociones o sobre la distinción entre emociones y pensamientos. Sin embargo, como pronto descubriremos, han realizado avances muy significativos para desentrañar estos misterios. Teoría de las emociones discretas. Las emociones como expresiones evolutivas. De acuerdo con la teoría de las emociones discretas, los seres humanos experimentamos un reducido número de emociones distintas, aunque éstas forman combinaciones complejas. Los defensores de esta teoría proponen además que las emociones tienen distintas raíces biológicas y cumplen funciones evolutivas. Cada emoción, sugieren, está asociada a una respuesta fisiológica específica, que es esencialmente la misma para todo el mundo. Objetivo de aprendizaje. Valor adaptativo de las emociones. Tomemos como ejemplo la emoción del asco, cuyo significado original del término latín es mal sabor. Imagine que tiene que tragar un alimento que le parece repulsivo, como por ejemplo una cucaracha deshidratada. Pedimos disculpas a quienes estén. Si es que están Preste, comiendo, qué pena. Aún no era hora de comer. preste atención a su reacción mientras imagina introduciendo semejante manjar en su boca. Lo más probable es que muestre, al menos en parte, algunos de estos comportamientos: arrugar la nariz, contraer la boca, sacar la lengua, mover la cabeza ligeramente hacia un lado y cerrar los ojos. ¿Por qué ha hecho estos gestos? Los teóricos de las emociones discretas dirían que esa respuesta al asco evolucionó para dificultar que una sustancia teórica logre entrar en su cuerpo. Al arrugar la nariz y contraer la boca, está reduciendo las posibilidades de ingerir esa sustancia. Al sacar la lengua, está incrementando las posibilidades de expulsarla. Al mover la cabeza hacia un lado, está haciendo lo posible para evitarla. Y al cerrar los ojos, está limitando el daño que puede causarle a su sistema visual. Otras emociones nos preparan de modo parecido para acciones biológicas importantes. Por ejemplo, nuestros ojos se abren ampliamente cuando estamos asustados, permitiéndonos reconocer mejor peligros potenciales, tales como depredadores acechando en nuestro entorno. Cuando estamos enfadados, solemos apretar los dientes y los puños, preparándonos para morder y luchar. Otra evidencia sobre el rol evolutivo de las expresiones emocionales es que surgen en los primeros meses de vida, supuestamente antes de que padres y madres hayan tenido la oportunidad de darles forma mediante la socialización. Hacia las 6 semanas, los bebés empiezan a sonreír cada vez que ven una cara que les gusta. También fruncen el ceño y lloran cuando se los deja solos. Que algunas expresiones emocionales surjan, incluso sin refuerzo directo, sugiere que son innatas. Las emociones en los seres humanos y en otros animales. Charles Darwin en 1872 fue uno de los primeros en apuntar que las expresiones emocionales de los seres humanos y otros animales son a menudo similares. Por ejemplo, observó que la sonrisa de los chimpancés guarda un asombro parecido con la sonrisa humana. También observó que el gruñido de un perro enfadado, dejando los colmillos al descubierto, recuerda la expresión de desprecio de los humanos. Nuestro sistema emocional y el de los animales, concluyó, comparten la misma herencia evolutiva. Jack Panksepp, 2005, demostró otro ejemplo de similitud entre especies, al señalar que las ratas emiten un sonido agudo que está por encima de la capacidad del oído humano, parecido a la risa humana, producto de las cosquillas.
El jadeo agudo que emiten los perros cuando juegan también se parece en muchos sentidos a la risa humana. Por supuesto, Darwin y Panksepp podrían haberse equivocado. Que dos comportamientos se parezcan superficialmente no prueba que compartan el origen evolutivo. Tanto los pájaros como los murciélagos tienen alas, pero éstas evolucionaron de forma independiente. En el caso de las emociones, sin embargo, sabemos que todos los mamíferos comparten un mismo antepasado evolutivo. Por ejemplo, las ratas y los seres humanos provenimos de un mismo ancestro, una criatura parecida a una musaraña que existió hace unos 75 millones de años. ¿Te salí?
Ya volví, chicos, perdón, que ya se fue la luz, ya hasta que pueda conectar el cargador del Wi-Fi, pues sí se tarda un poquito. A ver, ¿quieres seguir de Siret o hay alguien más que nos pueda ayudar con la lectura, por favor? Me quedé, profe, en 75 millones de años. ¿Le terminaste evolutivo? Ya, gracias de Siret. Ya. Si muchos mamíferos muestran reacciones emocionales parecidas en comportamientos sociales similares, como por ejemplo hacer cosquillas y jugar, podríamos establecer como explicación sencilla que esas reacciones son fruto de las mismas raíces de evolución. Ya, muchas gracias, Desiret. Entonces, en la primera parte ustedes pueden recordar que algunos autores pues mencionan que nuestras emociones tienen una parte innata y que son semejantes incluso a algunos gestos que tienen los animales. Entonces, que también se ha comprobado, por ejemplo, como mencionaba en la lectura de Siret, que algunos niños pues ya muestran algunos gestos de las emociones desde edades muy tempranas, como llorar, sentir alegría cuando ven a los padres y todas esas, ¿ya? Recuerden, todo esto pues tiene su base evolutiva también, decía que cumple una función adaptativa, es decir, si nosotros estamos, por ejemplo, asustados, se nos va a abrir más los ojos, como decía ahí, para prepararnos o visualizar mejor cuál es el peligro y ver si huir o pelear. Entonces, todas esas, cuando hacía el ejemplo igual en la lectura de Siret, cuando sentíamos asco, pues fruncíamos el ceño o sacábamos la lengua como para expulsar eso que nos puede hacer daño a nuestro bienestar. Entonces, tienen esa función adaptativa, ¿no? Todo lo que Janet y Heidi nos contaban en sus ejemplos, trate de relacionarlos también a la parte adaptativa. Yo ahorita que veo las notificaciones del celular han estado jugando partido, con razón, no comentan, han de estar ahí viendo. A ver, vamos a ver esto de las emociones reales frente a las emociones fingidas, que también nos sirve mucho a nosotros dentro de nuestra práctica ya profesional, ¿no? Porque de todo nos vamos a encontrar ya. Y luego, como es costumbre, pues vamos a hacer unas preguntitas para que se ganen unos puntitos extras las personas que desean de acuerdo a lo que leímos y a lo que recordamos para ir concretando toda esta parte. ¿Algún otro voluntario que nos ayude y pueda visualizar la pantalla, por favor?
A ver, chicos, vamos a continuar leyendo. Ciertas expresiones faciales nos ayudan a distinguir entre emociones reales y fingidas. Como les decía, esto nos sirve bastante para nuestra práctica profesional también, porque cuando nosotros hacemos la entrevista, pues identificar el lenguaje no verbal nos permite a nosotros también identificar la emoción que está asociada. Por ejemplo, en un estado de felicidad auténtica, como en el que nosotros vemos en esta fotografía de acá, y es muy evidente, pues hay una curva ascendente de los extremos de la boca, una caída de los párpados y arrugas en los extremos de los ojos. Hay unos teóricos de la emoción que distinguían esta expresión emocional auténtica denominada la sonrisa Duchenne en honor al neurólogo que la descubrió, y la fingida o sonrisa Pan-Am, que solo implica el movimiento de la boca, pero no el de los ojos. Entonces ahí pues nosotros igual podemos ver las sonrisas fingidas, como lo suelen llamar. Entonces, esta expresión sonrisa Pan-Am proviene de un antiguo anuncio televisivo de que ya está desaparecida, de una línea aérea que se llamaba Pan-Am, en que todos los asistentes de vuelo lucían sonrisas obviamente fingidas. Si nosotros vamos a nuestros álbumes familiares, bueno, ahora ya ni tan álbumes, por mejor vamos a nuestra galería y seguramente vamos a encontrar, y pues si es que ustedes lo pueden hacer, revisen su galería y van a encontrar un gran número de sonrisas Pam-Am de seguro, especialmente en las fotografías que no son espontáneas, es decir, cuando nosotros vamos a posar a propósito, ¿no? Entonces, curiosamente, entre los participantes a los que se ha pedido que muestren expresiones faciales, solo las sonrisas Duchenne se han asociado con un incremento en la actividad de la región frontal del hemisferio izquierdo, que parece más implicada en las emociones positivas. Entonces, como Ekman es uno de los autores que ha estudiado bastante y muchísimo tiempo este tema de las emociones, incluso en las diversidades culturales, y a través de eso pues nos ha podido explicar estos resultados, ¿no? Ahora, en cuanto a las emociones y su fisiología, además de distinguir las emociones basándonos en las expresiones faciales, también podemos distinguirla a partir de sus patrones fisiológicos de respuesta. El mero hecho de expresar con la cara una emoción específica altera nuestras reacciones corporales de forma característica. El ritmo cardíaco tiende a acelerarse más si emitimos expresiones faciales de enfado y miedo que si son de felicidad o sorpresa. Entonces ahí usted puede ver a nivel fisiológico también cómo responde nuestro cuerpo, porque las dos primeras están estrechamente vinculadas con reacciones de peligro que experimentamos cuando nos amenazan. Pero incluso el miedo, el enfado presentan diferencias a nivel fisiológico. Cuando estamos asustados, nuestro sistema digestivo tiende a desacelerarse. En cambio, cuando estamos enfadados, nuestro sistema digestivo tiende a acelerarse, lo cual explica que tengamos el estómago revuelto. Entonces, es importantísimo, y creo que es algo que se trabaja ya en la intervención psicoterapéutica, el que la persona pueda ir reconociendo y relacionando toda esta parte fisiológica a la emoción que está sintiendo, porque a veces no hay como esa relación, ¿no? E incluso a los niños pequeñitos en habilidades sociales, pues siempre se les enseña esta parte. Y es muy importante también, yo creo que estas habilidades que de reconocer la emoción y cómo se siente una emoción, pues se pueda enseñar incluso en las escuelas, en la parte de educación emocional también, y que sepamos reconocer cómo nos estamos sintiendo, aceptemos esa emoción, y para que después en mindfulness se trabaja mucho esto, como ustedes saben, pues se deja ir. La probabilidad que experimentemos una respuesta de sobresalto ante un sonido fuerte también depende de nuestro estado emocional. Por ejemplo, en alguna clase yo notaba que un niño tenía muchos problemas a nivel familiar y siempre pasaba súper distraído, y cuando la profe le llamaba por su nombre, incluso sus compañeros hacían a veces mucha bulla, él no podía distinguir, ¿no? Y cuando incluso gritaban, pues él no reaccionaba ante esos estímulos. Entonces, la parte emocional, como ustedes pueden ver, también depende a cómo nosotros reaccionemos a los estímulos que están en nuestro ambiente.
Los datos procedentes de estudios mediante neuroimagen también proporcionan algunas evidencias de patrones de activación distintos para emociones diferentes. Por ejemplo, el miedo tiende a activar la amígdala, mientras que el enfado tiende a activar la corteza frontal. Pero en muchos otros casos no es posible distinguir las emociones a partir de su fisiología. Curiosamente, la felicidad y la tristeza no son muy distintas en cuanto a un patrón de activación del cerebro. Además, está claro que en todas las emociones se ven implicadas múltiples regiones del cerebro. Si nosotros recordamos anteriormente cuando estudiábamos esto de estimulación neuropsicológica, pues ahí veíamos, ¿no? Como no solo un área específica del cerebro se encarga de una cosa, sino más bien que era una parte que estaba muy relacionada y que iba dando estas respuestas. Ahora, como les decía, en cuanto a la cultura y la emoción, también se ha hecho varias investigaciones, varios análisis, y desde esta parte para analizar si las emociones discretas son producto de la evolución, hay que investigar la universalidad de las expresiones emocionales. Si nuestra especie ha evolucionado hacia expresar emociones de cierto modo, podemos esperar que tales expresiones tengan el mismo significado en distintas culturas. Entonces vamos a ver, por ejemplo, si en culturas que no han desarrollado incluso el lenguaje, que son las que nativas, por ejemplo, de la selva, ¿qué ha pasado con eso? Reconocimiento de las emociones en las distintas culturas. Una prueba contundente para la teoría de las emociones discretas proviene de investigaciones que muestran que los integrantes de distintas culturas reconocen y generan las mismas expresiones emocionales. Entonces, un descubrimiento muy importante, por eso estaba relacionado también a que había una posibilidad de que nuestras emociones sean innatas. Sin embargo, este tipo de resultado Sin embargo, este tipo de resultado podría explicarse de forma alternativa, porque como todos los participantes han estado expuestos a la cultura occidental, las semejanzas podrían deberse a experiencias compartidas en lugar de una herencia evolutiva compartida. Entonces hay también esa posibilidad. Para descartar esta explicación alternativa a finales de la década de 1960, ahí ustedes pueden ver, como les decía Ekman, encantaba estudiar esta parte de las emociones, que él viajó a una civilización en Nueva Guinea para estudiar este grupo de personas, porque ellos estaban totalmente aislados de la cultura occidental, para descartar como esa teoría que se leyó anteriormente. Por ejemplo, ahí todavía se usaban herramientas de la edad de piedra, como les digo, son civilizaciones que no han evolucionado en tecnología y no han tenido esta influencia de la cultura occidental. Con la ayuda de intérpretes, Ekman les leía una breve historia. Por ejemplo, su madre murió y él se sentía muy triste y les mostraba una serie de fotografías de caras de estadounidenses expresando distintas emociones, tales como felicidad, tristeza y enfado. A continuación les pedía que seleccionaran la fotografía que mejor encajaba con la historia. Ekman y sus colegas llegaron a la conclusión de que un pequeño número de emociones básicas, quizás 7, son culturalmente universales y es las que generalmente están en la ruleta como las principales, porque son como las universales, ¿no? Concretamente, hallaron que las expresiones faciales asociadas con esas emociones eran reconocidas en la mayoría de las culturas, porque son las que se cuentan con la base biológica de las que se derivan el resto de las emociones. Entonces ahí está felicidad, asco, tristeza, miedo, sorpresa, desprecio y enfado. Entonces ahí nosotros revisamos, este libro es muy chévere, hasta tiene dibujitos para que no se aburra y vaya leyendo. Entonces ahí pues están las caritas de que nosotros vamos relacionando con las 7 emociones básicas que Paul Ekman, después de toda su investigación, mostró que son generalmente universales, no se vaya a olvidar de esta parte. Entonces, aquí vamos a ver también que investigaciones recientes sugieren que el orgullo también podría ser una
una emoción culturalmente universal, aunque la evidencia en su favor es todavía preliminar, pero habría que investigar qué ha pasado porque esta información es del 2007, como ustedes pueden ver. Ahora sobre las emociones secundarias. Las emociones básicas no explican por completo nuestros sentimientos. También experimentamos una gran variedad de emociones secundarias. Tienen menor probabilidad de ser universales. Algunos ejemplos son los celos, la alarma y una emoción que no tiene nombre en inglés, pero en alemán, pues no puedo pronunciar alemán, y es el placer de contemplar la desgracia ajena, en especial la de aquellos que nos parecen arrogantes. Diferencias culturales en la expresión de las emociones, regla de exhibición. El descubrimiento de que ciertas emociones existen en casi todas o todas las culturas no significa que las culturas sean iguales en cuanto a su expresión emocional. Esto se debe a que las diferencias culturales tienen reglas de exhibición distintas, es decir, normas de carácter social sobre cómo y cuándo resulta adecuado expresar las emociones. En la cultura occidental, muchos padres y madres enseñan a sus hijos que no deben llorar y a sus hijas que llorar es aceptable. Eso es algo que aquí también se ha propagado. Es posible que los estadounidenses se sorprendan cuando un visitante de América del Sur, Oriente Próximo o algunos países europeos como Rusia les saluden con 1 o 2 besos en la mejilla. En este estudio sobre reglas de exhibición se usó la observación encubierta para grabar en video a los estudiantes universitarios japoneses y estadounidenses sin que ellos lo supieran. Se pidió a ambos grupos de alumnos que observaran 2 fragmentos de un video, uno de una escena de un viaje neutra, que es la parte de condición de control, y otro de un ritual sangriento de mutilación genital, que es una condición experimental. Los resultados indicaron que cuando los participantes estaban solos, las expresiones faciales de ambos grupos ante los videos fueron similares. Poca reacción emocional ante el video neutro y claros signos de miedo, asco y angustia ante el video sangriento. Pero cuando el experimentador de mayor edad entró en la habitación, las diferencias culturales se hicieron patentes, mientras que las reacciones de los estudiantes estadounidenses ante los videos no cambiaron. Los estudiantes japoneses sonrieron ahora ante el video sangriento, ocultando así sus reacciones emocionales negativas. En la cultura japonesa, el respeto a las figuras de autoridad es la norma a seguir, por lo que los estudiantes actuaron como si estuvieran a gusto viendo las películas. Por lo tanto, en muchos casos la cultura no influye sobre la emoción en sí misma, sino sobre la manifestación de su expresión. Entonces, súper importante, ¿no? Estos resultados acerca de las emociones, las influencias de las reglas de la moral también en nuestra sociedad influyen cómo nosotros reaccionamos en la parte social. Entonces vamos a ver, bueno, yo creo que ya luego vamos a avanzar otro poquito y ya luego les hago las preguntas. Ahora recuerde que esta parte de las teorías de la emoción, pues estaba enmarcada a las emociones discretas. Ahora aquí hay teorías cognitivas de la emoción. Pensar en primer lugar y sentir después. Como hemos visto, los teóricos de las emociones discretas, que era todo lo que leímos anteriormente, ponen en énfasis los fundamentos biológicos de la emoción, ya que para ellos las emociones son en buena parte innatas y habíamos visto 2 experimentos que se hicieron, ¿no? Pero los defensores de las teorías cognitivas de la emoción no están de acuerdo. Para ellos las emociones son producto del pensamiento, es decir, lo que sentimos es una respuesta a una situación que viene determinada por cómo lo interpretamos. Bueno, esto está en el capítulo 10 también. Si creemos que la próxima entrevista de trabajo tiene todo el potencial para ser una catástrofe, nos estresaremos significativamente, pero si la vemos como un reto interesante, es más probable que la afrontemos adecuadamente. Entonces es como nosotros percibimos ese estímulo para dar una respuesta emocional, como usted puede ver. El estímulo percibido es este osito que está a través de la vista. Y pues aquí podemos ver que es una carita de miedo, asombro, terror. Entonces esa es la respuesta emocional. Y acá pues nosotros también podemos revisar que siempre como son teorías cognitivas, pues están relacionadas a la percepción y primeramente a este estímulo de cómo percibimos nosotros
las emociones. Entonces vamos a ver también que además de los teóricos cognitivos, no existe un conjunto de emociones discretas, porque las fronteras entre las emociones son confusas. En esencia plantean que existen tanto emociones como tipos de pensamiento. Existen tres teorías principales sobre la emoción, cada una de las cuales se centra en una conexión distinta entre pensamiento y sentimiento. Entonces, la primera es la teoría de las emociones de James Lange, que es la más antigua y todavía una de las más influyentes. Y esta tiene su origen en lo que tomó del psicólogo estadounidense James, a quien vamos a ver también que propuso una versión similar a esta teoría más o menos al mismo tiempo. Estos psicólogos refieren a esta teoría como que las emociones son el resultado de la interpretación que hacemos de nuestras reacciones corporales ante determinados estímulos, como vimos en la imagen del oso. Entonces vamos a ver que, bueno, ahí está, que nos sorprende un oso, que ocurre a continuación. El sentido común nos dice que nos asustamos y después saldremos corriendo. Pero James ya reconoció la relación entre entre el miedo experimentado y salir corriendo. Es una correlación, no demuestra que nuestro miedo cause que salgamos corriendo. De hecho, este autor afirmaba que que la causalidad funciona al revés. Nos asustamos porque salimos corriendo. Entonces ahí ya usted vaya reflexionando también sobre si está o no de acuerdo con este autor. Es decir, observamos nuestras reacciones fisiológicas y conductuales ante un estímulo, en este caso el sudor de las palmas de las manos, la taquicardia, nuestros pies corriendo, y llegamos a la conclusión de que nos hemos asustado, ¿ya? Para respaldar esta teoría, un investigador examinó a 5 grupos de pacientes con lesiones en distintas regiones de la médula espinal. Los pacientes con lesiones medulares superiores habían perdido la sensibilidad en casi todo el cuerpo y los que tenían lesiones medulares bajas habían perdido la parte de la sensibilidad corporal. Como James y Lange hubieran predicho, los pacientes con lesiones medulares superiores comunicaron experimentar menos emociones, tales como miedo y enfado, que los pacientes con lesiones medulares bajas. Supuestamente los pacientes con lesiones bajas podían sentir más su cuerpo, lo que les permitió experimentar una gama más amplia de reacciones emocionales. Sin embargo, se ha criticado este hallazgo por un posible efecto del sesgo del experimentador. Ya sabe que usted pues, tiene mucha influencia, ¿no? Ya que los investigadores conocían la altura de las lesiones medulares de los pacientes cuando evaluaron sus emociones, lo cual podría haber sesgado los resultados. Además, algunos investigadores no han podido reducir esos resultados. Entonces, hay como una diferencia. Ahora, en las emociones de Cannon-Barth, detectaron varios problemas en el razonamiento que hizo el anterior autor. Se dieron cuenta de que la mayoría de los cambios fisiológicos se producen demasiado lento, ya que tardan al menos algunos segundos como para desencadenar reacciones emocionales que ocurren casi al instante. Cannon y Barth también argumentaron que no somos conscientes de las reacciones corporales, como por ejemplo que se nos contraiga el estómago o el hígado y por lo tanto no podemos usar eso para deducir nuestras emociones. En el modelo que lleva su nombre pusieron una explicación distinta para la correlación entre emociones y reacción corporal. De acuerdo con la teoría de las emociones, estos autores mencionan que un acontecimiento que despierta emociones provoca simultáneamente tanto reacciones emocionales como corporales. Volviendo al ejemplo de James, Cannon y Barth, dirían que la visión del oso en el bosque desencadena a la misma vez el miedo, que es la emoción, y la acción de echar a correr, que es la reacción. Y por último, la teoría bifactorial de las emociones. Argumentaron que tanto el modelo de James Lange como de Cannon-Barth eran demasiado simples. Estaban de acuerdo con James Lange en que las interpretaciones cognitivas de nuestras reacciones corporales juegan un papel crucial en las emociones, pero discrepaban en que las reacciones corporales fueran suficientes para experimentar una emoción. De acuerdo a esta teoría, son necesarios 2 acontecimientos psicológicos para producir una emoción. Tras encontrarnos con un acontecimiento que despierta una emoción, quiere decir que es emocionante, experimentamos un estado indiferenciado de arousal o activación fisiológica, que se llama en neuro y usted pues ya lo ha estudiado. Con indiferenciado
de Shatter y Singer que refieren a que se trata de un estado de activación fisiológica que es igual para todas las emociones. Y como segunda parte, mientras intentamos comprender el origen de esa activación autónoma, examinamos las circunstancias, ya sea en nosotros mismos o en el entorno que la ha provocado. Una vez que sabemos qué ha provocado la activación fisiológica, la etiquetamos con una emoción específica que nos parezca adecuada a la situación. En este proceso de etiquetado ocurre tan rápidamente que ni siquiera nos damos cuenta. De acuerdo a este punto de vista, las emociones son las explicaciones que asignamos a nuestra activación. Y entonces ahora pues vamos a ver las preguntas que les mencionaba a través de esto que hemos leído, que el ejemplo que ustedes también han hecho y que nos ha servido como para recordar esta parte de la descripción de las emociones. Entonces, yo les voy a generar algunas preguntas y pues las personas que respondan, yo no sé, el puntito extra, a ver, déjenme ver dónde estaba anotando. Va a ser en una tarea o en una evaluación, ¿ya? Pero déjenme ver dónde está anotando sus nombres. Tiene explicaciones. Aquí está, ya encontré. Yo voy a... Ya, a ver, vamos a empezar. La persona, el estudiante que responda la pregunta, tiene que ganarse un puntito extra en una evaluación o una tarea. A ver, ¿las emociones son universales o están determinadas culturalmente? Tiene que argumentar su posición. Eri, Magister, es falso porque como veíamos en el caso, ya que hablábamos, o bueno, para mí es falso porque hablábamos del caso de los japoneses que mientras estaban fuera una autoridad, una imagen de autoridad, ellos, ay, se me trabó, perdón, ellos podían indicar sus emociones tal cual son, mientras que si estaban con una figura de autoridad, ellos mostraban una actitud rígida y de satisfacción. ya, gracias, Eri. Diana, Buenas noches, magister y compañeros. Bueno, sí, en mi caso yo considero, y también lo estaba revisando, sí pienso que las emociones son universales. ¿Por qué? Porque todos somos seres humanos y tenemos reacciones biológicas que de pronto algunas personas tengan reacción diferente, tal vez una más intensa, otras menos, pues bueno, ya depende tal vez de su entorno o de pronto diferentes situaciones o tal vez su misma personalidad. Pero en sí las emociones sí son universales porque, por ejemplo, digamos cuando una persona está feliz, entonces tiene esa misma sensación, ¿no? Pensaría que tal vez nos iríamos más a las sensaciones, más que tal vez hay algunas que están felices, pero de pronto no lo demuestren mucho, pero biológicamente sienten esa emoción. Entonces, bueno, mi respuesta es esa, que sí son universales. gracias, Dianita. Gracias también. Santiago,
Hola, profe, buenas noches. Respondiendo a la pregunta, yo considero que sí, y me baso también en lo que dijo Paul Ekman, que bueno, también estudia todo esto, y justamente leyendo un poquito de las investigaciones que él realizaba sobre las expresiones faciales de diferentes culturas, él dice que sí, que son bastante universales, especialmente felicidad, tristeza, miedo, ira, todas las básicas. Entonces, él en sus estudios pues encuentra que son muy reconocibles en todas las culturas, aunque vendría a ser como cultural, ¿no? Pero en cambio él dice, no, son universales. Pero también me baso en otro neurólogo de parte de las neurociencias, es Antonio Damasio, si no estoy mal, pero no confundirme de nombre, pero él también decía algo así que también son bastante universales en ciertos estudios que también he realizado desde la neurociencia, y entonces es como que sí da, es como que dice que sí son universales, pero no dice específicamente qué son. Recuerdo algo que leí también de él, entonces yo considero que sí, también por la literatura y por las investigaciones que se han hecho, más que nada. Ya, gracias, Santiago. Eri, Walsaki. Buenas noches, Magister. Sí, acotando un poquito, yo pienso desde mi perspectiva y de acuerdo a lo que fuimos leyendo en el libro, em, lo que sí son universales más bien son los sentimientos. Y esta parte de las emociones más bien vendría a ser un poquito cultural, porque si bien es visto, se ha venido trabajando ya en esta parte de expresar las emociones y todo eso, y antes culturalmente era visto que como que los hombres eran vistos por el sexo fuerte, quienes no debían llorar, no debían demostrar tanto su tristeza. Entonces pienso que los sentimientos sí son universales, pero más bien las emociones son aprendidas culturalmente. Hay en algunas culturas en las que de igual manera no les permiten a los hombres como que reaccionar ante algo, o sea, ser más sensibles, no les permiten tener tanta sensibilidad hacia ciertas cosas. En cambio, las mujeres sí son como que un poquito más sensibles. Entonces, por ese lado yo pensaría más bien que se debería separar de esa manera. El sentimiento sí universal y emociones más bien cultural. Ya, gracias, Eri. Cristóbal. Buenas noches, Magister y compañeros. Considero que las emociones sí son universales porque esto lo podría ver desde un niño, no importa el idioma ni la cultura. Un niño cuando está enojado, no importa el idioma, se nota que está enojado, se nota que está triste. Entonces, es universal porque no importa qué cultura seas. El ambiente puede irse moldeando con lo que acabó de decir la compañera y puedes no expresarlo porque según tu cultura, pero las emociones, si estás triste, pues no importa el idioma, no importa dónde estés, igual se va a notar. La tristeza se nota, la vergüenza igual, la alegría, el enfado, la ira. Entonces, considero que por eso es universal. Aparte, me gusta esto de Antonio Damasio, que ha investigado cómo las emociones, los sentimientos están vinculados al funcionamiento del cerebro como tal, ¿no? Y la amígdala, pues todos tenemos amígdala, por ende, todo es algo universal. Eso es lo que puedo decir, Magister. Gracias, Cristóbal. Cristian. Magíster, buenas noches. Tal vez argumentando un poquito más a lo que los compañeros ya dijeron, concuerdo con ellos, en su mayoría, pues considero que sí, las emociones, primero que nada, sí son universales, pero también tenemos que hacer una diferenciación entre emociones y sentimientos. Primero que nada, las emociones son respuestas y reacciones automáticas e inmediatas a los estímulos que nosotros llegamos a sentir en nuestro día a día. Y luego, si vienen los sentimientos, que ya son interpretaciones que nosotros tenemos de estas emociones, dependiendo de cómo a nosotros nos hayan, pues, nuestro entorno moldeado en este sentido. Si bien en cierta medida las emociones son un estímulo muy breve e instantáneo, los sentimientos llevan a tener un proceso más duradero en nosotros. Y basándonos en esto, y justo enfocado en la terapia humanista, algo que se trabaja mucho es que las experiencias, primero que nada, son subjetivas.
y todos vivimos emociones de cierta manera y las experiencias que nosotros tenemos y la forma en la que nosotros las interpretamos cambian mucho la forma en la que nosotros expresamos estas emociones a través de diversos sentimientos y acciones. Y por eso nosotros llegamos a tener esta autenticidad y en base a nuestro autoconocimiento, como lo marcaba en este caso Carl Rogers desde el humanismo, es este proceso de autoconocimiento que nos brinda la capacidad de nosotros expresar de manera diferente lo que nosotros sentimos. Por eso es que generamos conexiones con diferentes personas de formas diferentes, porque compartimos muchas formas de expresar, de interpretar y de la forma en que nosotros subjetivamente sentimos nuestras emociones. Y si bien las emociones son universales, todos las sentimos de maneras diferentes y subjetiva dependiendo de cómo nosotros trabajamos cada uno de los estímulos. La emoción siempre va a estar, pero lo que va a cambiar la emoción es la forma en la que nos tomamos esta emoción y lo que nos lleva a esta emoción. Gracias, Cristian. Janet, Magister, bueno, yo comparto con los compañeros que dicen que las emociones son universales, porque pienso que sí, son innatas y, bueno, forman parte de nuestra naturaleza humana, se podría decir. Y que, claro, estas quizá varían o se da su interpretación o expresión dependiendo, eso sí, de la cultura, ¿no? Pero más no son. Comparto, como le dije al inicio, comparto con los compañeros que es universal, no es cultural. gracias, Janet. Katy, Magister, buenas noches y compañeros. Bueno, para mí yo consideraría que la parte cultural también sí está bastante involucrada en nuestra sociedad o en la interpretación también de nuestras emociones. Por una parte, la parte biológica, ¿no? Como se mencionaba, está arraigado ya en nosotros, hablando de nuestra fisiología al momento de sentir estas emociones. Entonces podría de alguna manera decirse que sí es universal, pero si viene a ser una combinación de ambos, ¿no? La parte biológica y la parte cultural, yo entendería de esta manera. Pues dependiendo en la sociedad en donde nos encontramos o la cultura en donde nos desarrollamos en nuestro entorno, sí se presentan ciertas emociones, ¿no? Como mencionaba alguna compañera o algún compañero, en algunas culturas el llorar, pues no, para los hombres no estaba bien. O asimismo a nivel familiar, sentir la felicidad o el afecto entre todos, pues estaba marcado en un tipo de sociedad, tipo de cultura. Entonces yo pensaría que las emociones vienen a ser una combinación de ambas, tanto la parte biológica y la cultural, que sí influye también en esta parte. gracias, Tati. A ver, chicos, muy bien, gracias por sus respuestas. Vamos a hacer otra preguntita, ¿ya? ¿Cómo podemos distinguir entre una emoción auténtica y una simulada en un contexto terapéutico? Disculpe, Magister, ¿puede repetir, por favor? Claro. ¿Cómo podemos distinguir entre una emoción auténtica y una emoción simulada en un contexto terapéutico? Santiago, Profe, bueno, respondiendo a esa pregunta y en base también a una experiencia que me pasó en prácticas, fue justo con un señor que llegó, bueno, tenía toda la sintomatología de... se me fue la palabra. Era, bueno, haciendo toda la entrevista, era adicto al alcohol. Entonces tenía toda la sintomatología de... se me fue la palabra, como digo, de estar, de necesitar el alcohol. Eso pasó un día. Y después le dimos el turno para que venga otro día y vino normal, no estaba tembloroso, no estaba nada. Entonces yo creo que se le ve en la sintomatología y en el cuerpo físico como son. Porque como digo, la primera vez
estaba temblando, estaba sudando, estaba como que tenía ganas de correr, entonces después se le vio y estaba tranquilo, entonces, y quería más que nada que le medique, o sea, quería algo. Y él decía, no, yo estoy bien, no, se le notaba que estaba mal, entonces yo creo que es por la sintomatología y también por cómo se manifiesta. A veces sí se nota, pero a otras no, pero a veces sí es bastante. Y como digo, es por la experiencia que también viví en prácticas clínicas. Eso, profe. Muy bien, Santiago, gracias. Cristóbal, Eh, o sea, diría que el lenguaje no verbal sería una de las formas de ver la coherencia entre la expresión y la emoción. O sea, la experiencia igual como Santi, llegó un niño y estaba conversando en esto de apoyo y familia, que es donde hice las prácticas de clínica, y hicimos que el padre salga del... El niño estaba así súper inquieto, pero cuando ya salió el papá, el niño se relajó totalmente, o sea, después de conversar. Entonces, no era que estaba feliz realmente, estaba algo sucediendo. Entonces, considero que, que ahí uno puede notar si es una emoción auténtica o algo simulado. ya, gracias, Cristóbal. Bien. Cristian, Magister, yo considero que ahí sí entra mucho la parte de la experiencia y también el punto de llevar un ojo clínico muy bien trabajado, ya que en la parte terapéutica eh, siempre habrá gente que intente disimular emociones por ciertas situaciones. Y los manuales suelen dictar que lo que es muy importante es que cuando una emoción es auténtica, siempre marca una congruencia entre todo lo que siente durante un proceso terapéutico y que también esto se refleja en todo lo que dicen con el cuerpo, las formas en las que miran y también la parte de que una emoción simulada suele llegar a ser como muy por encimita, como no muy profunda ni significativa para la persona, ya que esto le permite mantener a la persona que está simulando una emoción una línea entre lo que está simulando para no darse a entender, pero siempre lo reflejan con su lenguaje corporal, la forma en la que tal vez no explora muy a profundidad las situaciones que está intentando trasladar, como lo decía el primer compañero, pueden simular tal vez la sintomatología muy bien, pero como lo hacen muy superficialmente, no lo hacen de manera significativa. Y pues esto nos lleva a pensar que es un sentimiento o una emoción simulada, ya que no nos lleva a una experimentación real de una emoción. muy bien, Cristian, gracias. Anita, ¿Cómo está, Magíster? Buenas noches. Lo que usted hablaba en el libro, decía que hay una parte de lo que recuerdo, decía que hay emociones fingidas, inclusive en el tema de las fotografías. Algo recuerdo, no textualmente, pero decía que hay estas emociones fingidas, entonces concuerdo con los compañeros, ¿no? Más es un tema de ya en la práctica clínica, pues nosotros vamos a poder entender si la emoción que está mostrando en realidad es verdadera o no, más que todo en el tema gestual, más en las palabras, es un poco más en el tema clínico, ¿no? Donde uno ya tiene que irse especializando e ir entendiendo, porque mucha gente pues finge una emoción, pero en realidad no la es. Eso no es. gracias, Anita. Eri, Bueno, concordando y acotando lo de los compañeros, yo quiero resaltar que también una emoción auténtica eh, son innatas netamente. Y para mí se me viene a la cabeza una emoción auténtica, la risa de los niños, que es muy auténtica, ¿ya? Dentro de la infancia. Y como emoción simulada, cuando nos reímos, como se dice coloquialmente, por compromiso ante un chiste, ante una situación. Y acotando lo que decían todos mis compañeros sobre el lenguaje no verbal, es importante también destacar que cuando existen emociones innatas o auténticas, eh, las, la expresión corporal es sumamente relajada,
mientras que cuando existen emociones simuladas, el cuerpo ya toma una cierta postura. Entonces, eso a nosotros nos permite también ver que son emociones, la diferencia entre ambas emociones. Y como decía, creo que Cristian, también este tema de ir nosotros afinando el ojo clínico es importante, porque ahí nos podemos dar cuenta de las expresiones no verbales, de las expresiones corporales, de las expresiones faciales y de qué es, de cómo se caracteriza cada tipo de emoción. Muy bien, Eri, gracias. Tati. Sí, magister, yo en esta era mencionada, yo creo que se la va aprendiendo con la experiencia y principalmente nosotros desde ya debemos a identificar las emociones. Entonces, una vez que nosotros aprendamos a identificar nuestras emociones, también nos será un poco más fácil cada vez que podamos intervenir en algún caso en el que un paciente exprese sus emociones para identificar a ver si es que son auténticas o no, de acuerdo a los rangos que mencionaron, rasgos que mencionaron los componentes faciales, tenga congruencia tanto en lo que está diciendo con su expresión. Y pues yo pienso que en cada sesión, el conocer al paciente, ahí se va a ir identificando en su manera de comportarse, de hablar, de expresar. Entonces se irá identificando si son o no son auténticas las emociones. Eso me dijiste. Gracias, Tati. Dianita. Gracias, Magister. Hay dos cosas que yo quería decir, ¿no? Bueno, una es que tal vez todos sí identificamos cuando alguien de pronto nos está expresando una emoción que en verdad no la siente, porque eso se lo mira en el rostro, ¿no? Sin embargo, pues ya como en la parte ya como profesionales, pienso que es importante que cada uno estudiemos, porque yo he leído un poco y hay diferentes posiciones que le dicen cosas, ¿no? En cuanto a la expresión corporal. Entonces, creo que esa es una parte importante también, así como cómo poner las piernas, cómo poner los brazos, la forma de mirar. Y también estaba leyendo un poquito y hablaba también de la congruencia que hay entre lo que está diciendo también, ¿no? La emoción que está tal vez expresando, pero también con lo que está diciendo y también con el tono de voz con el que decimos, porque tal vez solamente de escuchar el tono de voz de alguien, uno ya dice, ya se sabe la emoción. Así no diga estoy contento, pues ya uno lo determina así. Eso, maestra. Gracias, Dianita. Gracias también. Gracias, chicos, por su participación. Bueno, eran 3 preguntitas, pero ya la última para que ustedes la reflexionen. También, por ejemplo, ahora que hay este alto índice de estrés y que muchas enfermedades, tanto físicas como psicológicas, han venido de un largo proceso de esto de las emociones y del manejo que cada persona tiene o le da a cada uno de estos aspectos. Pues lo que quiero que ustedes se queden pensando y reflexionando es si en la actualidad, en la sociedad moderna, las emociones son más adaptativas o más disruptivas. Entonces, eso lo van a pensar y lo van a reflexionar, ¿ya? Entonces ya nos vemos mañana, chicos. Si tienen dudas igual del artículo que estamos realizando, de la tabulación que también ustedes están llevando a cabo, pues ya lo estamos viendo mañana en la clase, en cada uno de los paralelos. Ya, muchas gracias por su atención, por su participación. Cuídense mucho, chicos. Descansen, no se olviden. Ya nos vemos el sábado ahí en el examen. No se olviden de repasar el banco de preguntas de cada paralelo, su propio banco de preguntas, y ya nos estamos viendo el sábado. Cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias, magister.